Hermanos, él no era diablo. Yo quiero que ustedes hoy entiendan que Satanás no era el diablo que mucha gente piensa. Y que no piensen que él es alguien como Dios, que ha sido eterno. No, Satanás fue creado. Él es creación de Dios. Él no es ni omnipresente, porque él no puede estar en todo lugar como Dios. Él no es omnisciente, porque él no puede estar y ver lo que usted está diciendo. Él le manda pensamientos, pero no sabe lo que usted le está diciendo. Y él no es omnipotente, porque él no creó el cielo ni la tierra, eso lo creó Dios. Entonces él es un ser creado. Al ser un ser creado depende de alguien, y él no fue creado como el diablo. Él se convirtió en el diablo por su maldad. ¿Y por qué al seguir nosotros nos vamos a dar por qué se llama el poder detrás del trono? No vamos a ganar la guerra si nosotros pensamos que esta guerra es política o económica. Como por ejemplo la gente está diciendo el gobierno, digamos, de Hugo Chávez, un gobierno tan peleado políticamente, ¿verdad? Detrás de ese gobierno hay un gobierno de las tinieblas que hace mover a dictadores, hace mover a reyes, hace mover a personajes para que se vuelvan hombres malvados. Ezequiel tenía una encomienda. Dios le encomendó a Ezequiel ir a hablar con un rey muy tirano, que era el rey de Tiro, que es el que vamos a hablar en Ezequiel 28. Dice así, el 11. Vino ahí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tenía una encomendación y él tenía que ir a hablar con un rey que en ese tiempo era un tirano. Era el rey de Tiro. Miren, nosotros ahorita estamos en una guerra espiritual. Nuestro enemigo es Satanás, ¿verdad? Nuestro enemigo no es el gobierno de Hugo Chávez, no es el gobierno de Fidel Castro, no es el gobierno, no es la industria del aborto, no es lo que está, es lo que está atrás de este gobierno. Este rey dice que era un rey perverso. Entonces Dios usó la boca de Ezequiel, y al usar la boca de Ezequiel sucedió cuando Jesucristo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, no me seas tropiezo. Porque en ese momento quien estaba usando a Pedro y su boca era el enemigo, ¿verdad? En ese tiempo el rey de Tiro estaba siendo usado por Satanás. Satanás usó a la serpiente cuando engañó a Eva. Le dijo, y sabe, vamos a ver más adelante esto. Usó a la serpiente. Así que cuando Dios le habló a Satanás por medio de la serpiente, ¿verdad? No le dijo a la serpiente, al animal, le dijo a lo que estaba atrás de la serpiente. Fue lo mismo que cuando mandó el mensaje al rey de Tiro. Dios le mandó a Ezequiel a que le diera un mensaje a este rey, porque atrás de este rey había un reino de las tinieblas. Había un poder atrás de un trono, ¿verdad? Yo quiero que entiendan bien el mensaje. Había un poder atrás de ese trono. Lo mismo atrás de Pedro. En ese momento, yo creo que Pedro ni se dio cuenta que estaba siendo usado por Satanás. Pedro ni siquiera le pasó por su mente que quien estaba usando su boca en ese momento era el diablo. Y muchas veces sucede eso. Entonces, cuando Ezequiel llevó el mensaje al rey de Tiro, él miró en verdad, cuando ahí lo vamos a leer, el poder detrás de este trono. Muchas veces Dios se dirige a Satanás a través de aquel o aquello que él usa. Por ejemplo, en el huerto él usó una serpiente. En el Nuevo Testamento Dios se dirigió a Satanás a través de, búsqueme Marcos 8:33, sin perderme Ezequiel, porque vamos a seguir leyendo Ezequiel. Marcos 8:33. Vamos a ver qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro. ¿Qué dice? 33. Dice: pero él, volviéndose y mirándolo a los discípulos, respondió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
¿Está ahí? ¿Ahí? Sí, está ahí. Mire cómo le digo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de mí, sino en la de los hombres, ¿verdad? ¿Quién era que estaba hablando en realidad? Dios sí vio quién era, ¿verdad? Y la gente se asustó. Pedro, y se imaginan si Pedro se hubiera ofendido. ¿Cuántas veces Satanás usa, ¿verdad?, a muchas personas para hacer desviar al pueblo de Dios? Mire, cuando yo estaba sacando este mensaje, yo me quedé asombrada de cómo el Señor da a entender muchas veces, y usted se va a asustar, de que hay ministros del Satanás en los altares de las iglesias. Hay ministros del diablo en este momento ministrando en las iglesias. Son como lobos vestidos de oveja. Están desviando al pueblo de Dios. Están desviándolo a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es a creer a todo aquello. Según el diccionario bíblico, apostasía es la acción de rebelarse en contra, de renunciar, de abandonar o de alejarse de lo que uno ha creído. Y esto es la palabra del Señor. Hay ministros de Satanás en los altares, predicándole a la gente y la gente aplaudiéndole. Y la gente dándole gloria a ellos. No se han dado cuenta quién está atrás de ese ministro, el rey de las tinieblas. Pero vamos a hablar de él. Cuando Dios creó a Satanás, un ser creado, ¿verdad? No es como Dios. La gente afuera piensa que, le voy a poner esto. Usted sabe que es el antónimo y sinónimo, ¿verdad? Los antónimos es lo viceverso. Por ejemplo, si yo le digo a usted bonito, dígame el antónimo de bonito. Feo. Si yo le digo a usted malo, el antónimo sería bueno. Y si yo les digo a usted Satanás, ¿para usted cuál sería? No. Él es un ser creado. Dios es eterno. Dios no tiene fin. Dios no tiene principio ni fin. Él es eterno. Satanás tuvo un principio y va a tener un final. Entonces es un ser creado. Dios lo creó. Dios no creó a ese ser diabólico, ni creó a ese ser cachudo que se inventa mucho, rojo todo el cuerpo con una cola y un como tenedor en la mano. No, Dios no creó. Creó a un ángel de luz. La categoría que tenía Satanás en el cielo no era de cualquier ángel, era un querubín protector. Dice, estamos hablando de un rango elevado. Pero vamos a darnos cuenta que llevó a él a su destrucción. ¿Qué fue lo que llevó a él a su destrucción? ¿Qué lo hizo a él creerse más? Era hermosísimo. Él era el ser creado más hermoso. Dice aquí, sigamos, dice el 13. No, el 12. Y dile así, ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura.